una canción, melodía de tu amor. Me das libertad. Romanos capítulo 8, versículo 12. Y en la predicación anterior hablábamos de la diferencia entre lo que es la carne y el espíritu, vivir por la carne y vivir por el espíritu. Y quiero solamente recordarle algunas cosas importantes. La pelea entre la carne y el espíritu no está aquí. La pelea entre la carne y el espíritu empieza aquí, empieza en nuestra mente, empieza aquí en la cabeza. Cuando empezamos a darle ocupación a las preocupaciones, cuando empezamos a darle espacio a los pensamientos inicuos, a todas aquellas cosas que nos hacen vivir y hacer cosas conforme a la carne. Pero recuerde, la pelea empieza en nuestra mente. Cuando nosotros entonces vemos las circunstancias difíciles, una persona que vive por el Espíritu descansa en la paz del Señor, descansa en la tranquilidad del Señor, descansa en medio de las circunstancias difíciles. Y eso es complemento a todo lo que venimos hablando en estos días, a todos los predicadores que están pasando por este lado, que de una u otra forma estamos hablando de guerra espiritual. Y aún en los devocionales, cómo hacer guerra espiritual, cómo vencer al maligno. Lo que estamos aprendiendo es: descanse en el Señor, tenga una buena intimidad con Él, ¿verdad? Ahora, capítulo 8, versículo 12 de Romanos nos sigue diciendo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo visto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú has preparado hoy para con nosotros. Yo te quiero suplicar tu dirección, tu bendición, y que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y te alabamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús. Amén y amén. Una cosa interesante como complemento a la predicación anterior es: la palabra nos enseña que quien no está en capacidad de descansar en Cristo, escuche esto, no es de Cristo. Ya empezamos duro, ya empezamos tirando durito. Y si no me cree, mire por favor el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, ok, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En otras palabras, si usted no está en capacidad de vivir conforme al Espíritu, si usted no está en capacidad de descansar en Él, si usted no está en capacidad de regocijarse, y eso me preocupa, porque ¿cuántos cristianos hay? ¿Cuántos cristianos hay que se vuelven locos? ¿Cuántos cristianos están no sabiendo qué hacer y desesperándose por las circunstancias? Porque hay circunstancias difíciles. Y créame, a veces no es fácil pararse acá y predicar de esto cuando uno está viviendo también de circunstancias difíciles. Pero qué bueno que el Señor nos esté enseñando eso justamente cuando sabemos que entre nosotros estamos viviendo dificultades, que se están viviendo. Y entonces viene la palabra y me dice: quien no está en capacidad de descansar en Cristo, quien no está en capacidad de vivir conforme al Espíritu, no es de Cristo. Uy, Señor, ¿cómo es posible que yo sea cristiano y no sea de Cristo?
Eso es tremendo, eso es imposible. Pero quien vive a Cristo es bien impactante el poder que tiene. Porque dice el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Escuche, pero quien vive a Cristo dentro, tiene la capacidad de matar el dolor, matar la preocupación, matar la aflicción, eliminar, quitar toda depresión, toda angustia. Tiene esa capacidad y empezar a vivir es conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios, decíamos en la predicación anterior, es salvación. Empezar a vivir conforme a la salvación a la cual fuimos llamados. Tú y yo podemos empezar a gozarnos en esa salvación. Pero miren, es hermoso la forma en que el Señor viene ahora y transforma este texto bíblico, porque entonces el verso 11 a manera de introducción también nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, escuche, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús, mora en vosotros, o sea, si el espíritu de Dios mora en nosotros y aprendemos a vivir conforme al espíritu, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Wow. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Usted sabe lo que está diciendo este texto bíblico? Tú en la carne mueres. Si te dedicas a vivir conforme a las preocupaciones y los afanes de este siglo, mueres. Pero aquel que tiene la capacidad de vivir por el espíritu, el que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu de Dios no solamente va a vivificar tu espíritu, sino que aún tu cuerpo mortal, o sea, tu carne, va a alcanzar la plenitud de gozo. A mí no me venga a decir que es que los cristianos viven una felicidad superficial, una felicidad imaginaria, que es que ellos son conformistas. No. A mí no me venga a decir que el cristiano se conforma con ver perder a los suyos y ver morir a los suyos. Es la voluntad del Señor. ¿Qué más hacemos? No. Lo que la palabra me está diciendo, tú vives conforme al Espíritu y ese Espíritu vivifica tu cuerpo. O sea que aún mi cuerpo va a llegar a obtener, tal vez no lo que yo deseo, tal vez lo que yo necesito, que Dios sabe qué es. Dios sabe que lo que yo necesito muchas veces es mejor que lo que yo estoy deseando. Pero Dios en lo que me está diciendo en el texto bíblico es, si tú vives por el Espíritu, créeme, hasta tu cuerpo va a alcanzar el placer que está buscando, ese gozo que está buscando, esa felicidad, ese éxito, esa bendición. Entonces, por eso es que empieza todo este texto bíblico diciendo el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es que el Espíritu no vino para muerte, el Espíritu no vino para que nuestro cuerpo entonces viva destruido, aburrido, llevado, cansado del camino y así con la cabeza agachada. No, el Espíritu lo describe como el Espíritu que vino para dar vida, para que tu cuerpo también se pueda alegrar y se pueda gozar cuando vives conforme al Espíritu. Es interesante porque es que tu cuerpo no tiene la capacidad de darle alegría al Espíritu, pero el Espíritu tiene capacidad de darte alegría espiritualmente y corporalmente, carnalmente. Tú vas a vivir la plenitud de Cristo de una forma muy diferente a los que viven en la carne, créeme, de una forma muy diferente. Pero tú te vas a dar cuenta, es que mire, parte de la base, eso viene de Génesis capítulo 3. ¿Cómo es posible que Eva mire todo un paraíso
todo lleno de fruta, lleno de deleites, lleno de bendiciones, y se enfoque solamente en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que la palabra me está diciendo, cuando tú vives el Espíritu, cuando tú vives por el Espíritu, no solamente se alegra tu espíritu, sino que te das cuenta de todas las posibilidades buenas que Dios tiene para ti. Los cristianos pasamos bueno. ¿Y en qué manera? Disfrutamos al máximo y podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Gloria a Dios por eso. Así que, entonces ahí llegamos al verso que estábamos leyendo. Así que, o sea, por esto que acabamos de hablar, porque el Espíritu tiene la capacidad de vivificar tu cuerpo y darte felicidad, y porque los cristianos pasamos bueno, entonces, así que, dice el verso 12, no, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. En otras palabras, no podemos seguir viviendo como quien tiene deudas con este cuerpo. Como quien tiene deudas con este cuerpo. ¿Y usted cree que usted no vive en deuda con el cuerpo suyo? ¿Alguna vez usted ha mencionado palabras como estas? Es que yo me lo merezco. Tan digno usted. Es que yo me lo merezco. Es que yo he trabajado muy duro. Esas palabras, ¿de qué están hablando? De que es que usted tiene la necesidad de darle un gusto a este cuerpo, porque es que usted ha trabajado duro, usted se ha esforzado, usted se ha matado, usted se lo merece. Merezco echarme una canita al aire. Es que yo he sido muy buena gente, es que me he aguantado antes mucho. Es que ese es mi deber. Es que ese es mi deber. Yo me lo gané. Es que ese era mi deber, es que es lo mínimo. Es que ese cuerpo debería estar sometido. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo termine, hasta que todo se acabe, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y cuando tú empiezas a vivir de esa manera y a pensar, es que definitivamente yo he sufrido mucho en la vida, yo debería echarme unos gusticos. Ahí es donde empieza usted a decir, es que yo tengo deuda con este cuerpo, es que yo merezco algo mejor, es que definitivamente, ay, mis amados hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia respecto al tema? ¿Qué dice la Biblia respecto al tema? Siervos inútiles somos. A duras penas lo que teníamos que hacer, lo hicimos. Muchas gracias, siervo inútil. Mentira, no, siervo de Dios. Siervos inútiles somos. Es que cayó justo en el tema, entró tan a tiempo. Siervos inútiles somos, porque lo que debíamos de hacer a duras penas, y lo hicimos. Yo no tengo por qué estarle dando gusto a este cuerpo. Yo tengo quien se lo dé. El Espíritu de Dios. Él se encarga y Él sabe lo que este cuerpo necesita. Él sabe, y créame, de esos gusticos. Esos gusticos Él los conoce bien. El día que Él te sorprende, tú lo disfrutas. Tú lo disfrutas con alegría. Y dices, gracias Señor, tú sabías que yo lo necesitaba, tú sabías que en mi corazón estaba eso, tú sabías, pero tenemos que aprender a esperar en Él, tenemos que aprender a que Él es el que decide. Ahora, interesante esto, ¿por qué? Porque si yo a mí mismo me considero como un siervo inútil, imagínense cómo considero a todas aquellas otras personas que también Dios utiliza para bendición de mi vida. En otras palabras, lo que le estoy diciendo es, si yo no tengo deudas conmigo, con mi carne, mucho menos con la carne de otros. No estoy tratando de que seamos malagradecidos con los medios que Dios utiliza o con las personas que Dios utiliza. Pero sí estoy tratando más bien de que usted aprenda a no glorificar los medios que Dios utiliza.
a exaltar a las personas, porque es que, ay hermano, es que yo estoy tan agradecido con usted, porque es que usted me sacó de esa mala cuando estaba yo en la mala. Hermano, vea, cuente conmigo para las que sea. Usted ni cuenta se da las palabras que habla a veces, comprometiéndose con otras personas, con otros seres. Y miren, déjenme contarles esta historia, déjenme contarles esto, porque por la misericordia de Dios, mi esposa y yo llevamos 20 años aquí en el norte de Antioquia. No podemos decir que nosotros hemos estado aquí trabajando con las uñas solos, y que solos el Señor nos respaldó, nos bendijo y esto creció de la noche a la mañana. Y por eso tenemos iglesia en San Pedro, tenemos iglesia en Belmira, iglesia en Entre Ríos. No, una cosa que sabemos nosotros es que estamos muy agradecidos con los medios que Dios utilizó. Gloria a Dios por la iglesia Confraternidad de la Floresta. Qué bendición. Y cada uno de los que estamos acá somos fruto y deberíamos en cierta forma estar agradecidos con lo que algún día Dios colocó en los pastores de la Confraternidad Cristiana de la Floresta. Enviarnos para acá, apoyarnos económicamente al principio. Nosotros nos vinimos por fe y cuando llegamos aquí ellos dijeron, no, los vamos a apoyar. Y nosotros, gloria a Dios, la provisión de Dios. Sí, déjeme decirle que uno no puede estar completamente entonces a los pies, porque una cosa que el Señor nos decía es mucho cuidado, mucho cuidado. Son muchas las cosas que han pasado en la Floresta en este momento. Les digo que la misma persona que nos apoyó y nos envió, hace poco salió, hace año y medio, 2 años, salió de la iglesia y como salió, se cree que se llevó unos 180 millones más o menos. Problemas de pareja, divorciado, con un hijo de dudosa sexualidad. Si yo le rindo mi vida a seguirlo a él porque él me ayudó, ¿yo dónde estaría? ¿Dónde estaría la iglesia Confraternidad de Entre Ríos en este momento? Pero llegó el momento donde me dijo Dios, él es un medio, él no es el fin. Y el día que este medio deje de existir, yo mando otro. Yo proveo, no te preocupes. Y llegó en un año 2019 donde el Señor nos dijo, dile a ese medio que no quiero más, renuncia tú a ese medio. Y renunciamos nosotros a todos los ingresos que venían de allá. Inmediatamente el Señor vino y respaldó en el año 2020, justamente cuando renunciamos, entró el año 2020 que entró la pandemia, y en plena pandemia el Señor me dijo, yo soy tu proveedor. Los medios que yo use pueden ser infinitos, pero ellos no son el fin, ellos son los medios. Tú no eres deudor ni a tu propia carne ni a la carne de nadie. Tú no tienes que hacer lo que los otros hacen. Tú no tienes que repetir las historias de los otros. Tú no tienes que hacerlo porque estás en deuda con. No. Él lo hizo porque otro siervo inútil delante de la presencia del Señor debería hacer, porque a duras penas lo que el Señor le mandó a hacer, lo hizo. Y muchas gracias por hacerlo. Pero no te voy a magnificar y no te voy a colocar entonces en un pedestal, porque entonces a ver lo que tú hiciste. Y no quiero sonar mal agradecido, pero hace poco me estuvo llamando este personaje, me estuvo llamando este pastor a decirme que yo me iba a convertir en el espía de él en la federación, en las asambleas de la confraternidad. Y yo le dije, qué pena, conmigo no cuente. Y le agradezco mucho el apoyo que usted tuvo en tiempos pasados, pero yo no me voy a convertir en espía de nadie. A mí me respeta. Y en segundo lugar, lo que sí le digo es, por favor, no me siga llamando, porque usted ya salió de la federación y yo pertenezco al lugar donde Dios me colocó. Y si toca hacerlo, toca hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios te lo manda. Porque tú no tienes deuda. No tienes deuda contigo mismo, no tienes deuda con los demás. Dios ha utilizado medios, sí. Personas para que cumplamos el propósito, sí. Y aunque no podemos ser malagradecidos con esas personas, tampoco queremos atarnos a ella. Vivir agradecido con la carne, solamente sea la nuestra o sea la de otros, nos va a llevar a la muerte.
porque tú vas a tener que estar pagando y pagando deudas. Entonces, en primer lugar, no podemos seguir viviendo como quien tiene deuda con este cuerpo. Pero en segundo lugar, entonces, ¿cómo sí debemos de vivir? Dice el texto bíblico, usted y yo tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Cómo así que como hijos de Dios? Dice aquí el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué característica dice el texto bíblico que tienen los hijos de Dios? Son guiados. Y esa palabra guiados está conjugada en un verbo continuo, guiados, todo el tiempo, guiado por el Espíritu. Esa es la característica de un hijo de Dios. ¿Cómo debo yo comportarme? No como quien tiene deuda con esta carne, sino como quien todos los días le dice al Espíritu, Señor, usted fue el que me liberó, usted fue el que pagó el precio por mí, ahora dígame qué hay que hacer. Guiado por el Espíritu. Esto supone como hacer morir progresivamente todos esos apetitos pecaminosos para dejarse guiar por el Espíritu. Aunque de alguna manera es como si todos los cristianos fuéramos guiados por el Espíritu, porque si usted no fuera guiado por el Espíritu no estaría aquí. Créame que el Espíritu fue el que le mostró el camino para que usted no perdiera. Aunque en muchas áreas nosotros somos guiados por el Espíritu, no todos en la misma medida nos dejamos guiar por el Espíritu constantemente. Guiar por el Espíritu, no todos nos dejamos dar dirección. Hay diversos grados a la hora de aceptar la dirección de Dios. Entonces, mientras más guiado sea yo por Él, más obediencia a su voluntad voy a desarrollar y más voy a incrementar mi estándar de santidad. Entre más me deje guiar por el Espíritu Santo, más voy a incrementar mi estándar de santidad. O sea, más santo voy a ser. Y es por eso que decimos que aunque todos los cristianos somos guiados por el Espíritu, no todos en la misma medida. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, no todos somos igual de santos. No todos somos igual de santos, porque a veces no escuchamos, no dejamos oír, no dejamos que el Espíritu hable. Mire, esta guianza, esta semana hablaba con alguien respecto a este tema y le decía, mire, es que ser guiado por el Espíritu Santo va mucho más allá de yo actuar conforme a los mandamientos. Usted me puede decir, mire, es que yo soy un buen cristiano. ¿Por qué? Porque yo honro a mi papá y a mi mamá. No he matado a nadie, que yo sepa. ¿No es cierto? No he robado, que yo sepa. No fornico. O sea, usted me puede mencionar los mandamientos, ¿no es cierto? Y la palabra lo enseña. Un hombre, un joven rico que llegó a la presencia de Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer? Y el padre y Jesús le dice, los mandamientos conoces, honra a tu padre, cumple los mandamientos. Todo esto lo hago desde pequeño. Y dice que cuando Jesús lo amó, ¿qué hizo? Dejó que el Espíritu le hablara exactamente al área que le compete, al área que estaba agarrando su corazón y lo estaba apartando de la dirección del Espíritu. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. ¿Y por qué le dijo eso a él? ¿Porque tener riquezas es pecado? No, porque el Espíritu sabe las cosas de nuestro corazón, porque el Espíritu sabe qué es lo que nos duele, porque el Espíritu sabe qué es lo que necesitamos perfeccionar. Y si el Padre te ama, va a dejar que el Espíritu venga y te hable. Entonces mire, eso va mucho más allá de los mandamientos. No se trata solamente de decir, yo cumplo con todos los mandamientos. Es más, guardo el día de reposo. Yo todos los domingos vengo a la iglesia. Honro a Dios sobre todas las cosas, pero en fin, no tengo ídolos. ¿Qué tanta comunión tienes con Dios para dejar que el Espíritu todos los días te guíe? Con la persona que yo hablaba esto, me decía que tenía problemas matrimoniales. Yo le decía, mira, ¿yo qué consejo te puedo dar si tú no estás bien con Cristo? Tú no estás caminando con Cristo. ¿Yo qué te puedo decir? Humanamente yo te digo, quédese callado. Es lo mejor que puedo hacer. Humanamente, aquí entre hombres,
A mí me funciona. A mí me funciona. Pero déjeme decirle algo, mire, esta tarde sucedió algo bien interesante. Angie se sentó, como de costumbre, a hacer cuentas. Y cuando Angie se sienta a hacer cuentas, eso pueden ser horas, cuadrando plata de allí, cuadrando plata de acá, cuadrando plata de esto, cuadrando plata de aquello. Cuando uno piensa, yo la vi estresada, se había descuadrado, se le había perdido una plata. Yo, wow. Amor, amor, venga. Venga para que me ayude. Yo, que le ayude. Ay. Yo me senté y yo, cuente a ver. Hágame el recuento de lo que hemos gastado desde tal día. Yo que me voy a cortar. Y yo que suelto la risa y ella que se pone roja de la y ella la piedra y empezó a irarse ya. Y ella estaba, yo no tenía la solución, yo no tenía cómo decirle de a dónde botaste 50,000 pesos, o creo que eran 80 los que estaba buscando, y yo no tenía la solución. Yo le dije, mira, nosotros gastamos esto, gastamos aquí, gastamos aquí, gastamos allá, eso es lo que gastamos, y al menos en mi presencia eso fue lo que gastó. Ya de ahí para arriba no sé, no tengo ni idea. Y ella airada, créame, de un momento a otro viene el Señor y me dice, ella está estresada. Yo sentí eso cuando estaba ahí charlando con ella. Ella está estresada porque es la 1:30, no ha terminado de cuadrar cuentas y tampoco hay almuerzo. Ella se va a parar a hacer un almuerzo. Y cuando yo escuché eso, cuando yo sentí eso, yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, mira, siga usted, que usted es buena para esto, usted es buena para los números, yo voy a hacer el almuerzo. Ella me miró de una manera como mi salvador, mi héroe, papacito, gracias. Y yo entendí, esto es del Espíritu. Yo esto no lo pude haber entendido, yo esto no lo pude haber sabido. El Espíritu vino y me reveló la forma de tenerla contenta. Y eso no, eso es cosa seria. Los hombres aquí saben mantener a la esposa contenta cuando está furiosa, cuando está en ese momento de angustia. Yo puedo decir, el Espíritu me reveló qué debía hacer. Me fui a hacer el almuerzo y me quedó sabroso. No es por nada, pero me fui a hacer el almuerzo, tan. Cuando terminé de hacer el almuerzo, almorzamos, ella descansó, y cuando ella descansó, encontró lo que se le había perdido. Me abrazó y me dijo, mi amor, gracias. Y yo, interesante que en la carne, en mis pensamientos, yo me hubiera quedado aquí peleando con ella. Pero yo qué voy a saber, pero yo acá tengo, pero mira la billetera, no hay nada. Pero el Espíritu viene y te habla. Miren, cuando tú logras tener, ¿y sabe por qué lo supe? Porque cuando ella me dijo, amor, venga, yo estaba estudiando el texto, yo estaba estudiando la predicación, estaba preparando. Yo me paré del escritorio y me fui a sentarme con ella. Y Dios me dio la oportunidad de poner por obra lo que estaba estudiando. No crean que yo siempre soy así, ojalá. Yo casi siempre me agarro. Pero miren, qué bueno aprender y que el Espíritu nos esté dando la oportunidad de vivir en lo cotidiano, en las cosas cotidianas que tú vives, la oportunidad de escuchar, de tener comunión. Por eso yo le decía a esta persona, mira, yo te puedo decir cuál consejo en este momento, pero el único consejo que tú puedes recibir y que puede ayudarte en este momento, en la situación tan grave que tienes, porque era una situación grave, el único ser que te puede ayudar es el Espíritu Santo, y estás perdido de él hace rato. Hace rato te alejaste de él, hace rato, entonces, ¿cómo me venís a pedir un consejo a mí? Créeme, necesitas restablecer tu relación con el Espíritu Santo, necesitas restablecer tu intimidad con Él, para que Él te dé la fuerza, para que Él te diga, para que Él te guíe. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, no podemos vivir como quien tiene deuda con este cuerpo, y no podemos seguir siendo ajenos a que somos hijos de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios, que se dejan guiar. Ahora,
esos impulsos, si son verdaderamente del Espíritu, hay que hacer esta nota, hay que hacer esta aclaración. Si esos impulsos son verdaderamente del Espíritu, nunca van a ir en contra de la palabra de Dios. Nunca van a ir en contra de sus mandamientos. A mí no me venga a decir como alguna vez, es que el Espíritu me impulsó a que yo me divorciara, a que yo dejara a mi mujer y me consiguiera otra. Eso no es del Espíritu, eso va en contra de la palabra de Dios. Mucho cuidado con esas cosas. Ok, entonces dejarnos guiar por el Espíritu Santo es lo que me cataloga a mí como hijo de Dios. Ok, y cuando soy guiado por el Espíritu Santo y me convierto en hijo de Dios, entonces yo empiezo a vivir en este mundo como heredero. Y el Espíritu mismo da testimonio, verso 16, a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que aprender a vivir como herederos del reino. La intención de Dios con cada cristiano es que sea una representación del reino. Que así como muchos artistas famosos van a otros países y nos representan, muchas veces hasta por las cosas malas de Colombia, las groserías y todo, así nosotros seamos representantes del reino, porque vivimos aquí como herederos de un reino de los cielos. Y termina el texto cerrando ambas cosas: el sufrimiento que puedes estar viviendo en la carne versus la herencia que el Padre te está ofreciendo. Termina el texto diciendo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que tú estás viviendo ahora, lo que tú estés pasando, independiente de lo que sea, las aflicciones, las tentaciones, las guerras, las peleas, las luchas, las batallas, todo lo que estás viviendo en el presente, no son comparables, ni se le asemeja con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando usted tenga la tentación de vivir conforme a la carne, recuerde Romanos 8:18. Esto que estoy sintiendo, este sufrimiento, este dolor, es nada, es basura a comparación de la gloria que Dios me está ofreciendo. Y es ahí donde tenemos a tres hombres: Sadrach, Mesach y Abednego. Y es ahí donde tenemos a esos tres hombres enfrentándose a un rey y diciéndole: Jehová nuestro Dios nos va a librar de las llamas del fuego. Y escuche esto: y aún si no lo hiciere, con todo y eso no nos postraremos ante tu estatua. Ese y aún si no lo hiciere, lo que me está diciendo es posible que Dios te quiera librar y le quiera dar gozo a tu carne ahora. Y aún si no te libertara en este momento, créeme, te va a libertar en el día postrero. Y esa gloria no tiene comparación, no tiene imitación. Piensa como heredero, piensa como hijo, no como persona que le debe a esta carne, no como un esclavo de la carne, no como un esclavo de este mundo. Piensa como alguien que ha sido libre, libre para glorificar el nombre del Señor. Así que te invito a que cierres tus ojos en este momento. Te quiero invitar a que cierres tus ojos en este momento y le digas al Señor: yo no le debo nada a esta carne, Señor. Perdóname porque yo he creído que es que esta carne se merece placeres, se merece el gozo, se merece tantos frutos
y que realmente esta carne tiene que reinar porque yo tengo que consolidarme con ella, con su sufrimiento, con su angustia, con sus pensamientos. Perdóname, Señor, porque te he fallado, porque se me ha olvidado que mi mente vive para Cristo. Mi mente fue rescatada, tú pagaste un precio por mí para que yo me liberara de toda esclavitud. Envuélveme, Señor, con tu presencia. Envuélveme, Señor, con tu espíritu. Abrázame, Jesús. Hazme sentir que realmente tú vas a abrir el mar para que yo camine. Tú vas a abrir el mar para que yo pueda pasar, Señor, en medio de la circunstancia, en medio de la dificultad. Hazme confiar como un heredero de aquel que abre los mares, aquel que mueve las montañas, las derrumba, las quita. Hazme sentir que tú hoy vas a abrir los mares y yo poder descansar y creer. Todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece, Él fortalece mi mente, Él guarda mi pensamiento. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Esto está decretado antes de que tú nacieras. Escúchalo. Escogido fui